Bueno, va siendo hora de subir un video de este estilo, ¿no? Shin Megami Tensei Devil Survivor es un videojuego RPG táctico lanzado para la Nintendo DS, en el año 2009. En el 2011 tuvo un port para la 3DS llamado Devil Survivor Overclocked, que añade mejoras y contenido adicional, y una secuela para la DS que también recibió un port para la 3DS en el año 2015. Al igual que otros juegos de la saga de Megaten, tiene características como el poder hacer negocios con demonios, enfrentarlos, poder fusionarlos para obtener un demonio más fuerte, o más cagado, y los distintos finales que pueden salir según las elecciones del jugador a medida que el juego avance, pero en este caso hablaré de su adaptación al manga lanzada en el año 2012 en Japón, y en el 2015 para América, escrita e ilustrada por Satoru Matsuda, teniendo 42 capítulos divididos en 8 tomos, hablando sobre cosas que me gustaron y sobre algunas diferencias que noté respecto al juego, elementos de este como el arte y diseños de personajes, y mi opinión final sobre si vale la pena. Hago este video porque hace poco terminé de leerlo, y me interesó la idea de hablar sobre él, además de que no hay muchos vídeos en YouTube comentándolo, así que hay que aprovechar, juas. Pero antes de empezar quisiera contar sobre qué trata la historia como tal, de la manera con menos spoilers posibles. La historia trata sobre un grupo de adolescentes, conformado por el protagonista, el cual en el juego el jugador puede ponerle el nombre que quiera, pero en el manga su nombre es Kazuya Minegishi, quien tiene una personalidad bastante tranquila y es alguien pensativo. Yusu Tanikawa, una chica con una personalidad alegre y cariñosa, pero puede verse que es la que más estrés sufre por lo que sucede en la historia, además de tener sentimientos hacia el protagonista, y Atsuro Kihara, quien aspira a ser programador, tiene una personalidad que parece algo tonta, es capaz de pensar qué hacer en varias situaciones, incluyendo las más graves. Los protagonistas que se encontraban en su última semana de vacaciones, y tenían que pasarla bien, reciben unas consolas por parte del primo del protagonista, llamado Naoya, quien es alguien experimentado en la programación y al que Atsuro ve como su maestro para la programación. En el manga las consolas que reciben son unas Nintendo 3DS, al igual que en la versión Overclocked, pero en el juego original son unas Nintendo DS, aunque estas reciben el nombre de Cons, que son elementos usados en otros juegos de Shin Megami Tensei para que los personajes puedan comunicarse con los demonios y poder invocarlos. En otros juegos estos tienen una forma distinta, pero aquí se tomó la forma de una Nintendo 3DS. Después se nos muestra que las consolas están modificadas y pueden recibir correos, nótese cómo hay consolas de Nintendo hackeadas en un videojuego de una consola de Nintendo, hasta se menciona el Hombreu, irónico todo ¿no? Uno de los correos que reciben es el La Clase Mail, que habla sobre eventos que ocurrirán en el día a cierta hora, pero en ese momento los protas no le dieron mucha importancia, como si de una creepypasta se tratase. Cuando se ve que una de las predicciones que en La Clase Mail tenía se hace realidad, los protagonistas se reúnen y estos hacen que los cons empiecen con el programa de invocación de demonios, donde aparecen 3 demonios de los cons, listos para luchar y a quienes tienen que derrotar si quieren sobrevivir. Al lograrlo, los demonios serán sus aliados hasta que estos mueran. Después Tokio, que es la ciudad en donde se ambienta el juego, entra en cuarentena por los demonios, lo que provoca que la ciudad se haga un caos y la gente pierda la cordura, además de que los protagonistas no podrán regresar a sus hogares hasta que todo termine. Ese sería un resumen de lo que trata la historia del juego, que en el manga se ve bien adaptada, y hasta tiene sus añadidos para complementar. Al final de cada tomo se ven relatos que ocurren antes de los eventos del juego, como la vida de los protagonistas en la escuela, o sobre la relación entre Kazuya y Naoya. Fuera de estos, los añadidos del manga sirven para expandir la historia y mostrar más detalles sobre los personajes, como flashbacks u otras situaciones, algunas resultando ser algo cómicas. Cada capítulo tiene entre 35 a 50 o más páginas, con 5 o 6 capítulos para cada tomo, lo cual me parece ideal para adaptar la historia del juego sin que se sienta apresurado. Uno de los aspectos que más caracteriza al juego es su sistema de combate, de RPG táctico donde nos enfrentamos a los demonios, usando ataques que pueden ser útiles contra estos o no. En el manga, los combates contra demonios muestran más detalles como las peleas tradicionales de manga, los protagonistas son más expresivos y en algunos casos se ve cómo se les complican los combates.
Me gusta que respeten el sistema de inmunidades y debilidades del juego, ya que al golpear a un enemigo con un elemento al que es débil reciben más daño y si es inmune no les hará nada, haciendo que los combates se sientan estratégicos como en el juego. Total está basado en un RPG. Sobre los personajes, siento que algunos no tuvieron mucho papel como el que tuvieron en el juego base, aunque en su parte son personajes secundarios que no eran jugables o afectaban para alguno de los finales. En cuanto a los principales y varios de los que son jugables en el juego, conservan su personalidad, e incluso como mencioné antes expanden más sus trasfondos. Por ejemplo, se nos muestra más sobre la relación entre Atsuro y Keisuke, flashbacks sobre Aya, un personaje importante para Haru y Jin, y para la historia en sí, hace que el manga se sienta como una manera agradable para revivir la historia del juego si es que ya te lo has pasado, además de poder vivir otro final si es que no lo has sacado en el juego. El estilo artístico del manga me gusta, siendo fiel a los diseños de personaje, y logra hacer que la atmósfera de momentos sea bien intensa. En serio, hay partes donde estaba temblando por cómo se veía en este manga, no me juzguen. Quiero mencionar además sobre los diseños de los demonios, hay algunos que se me hicieron agradables de ver, y otros que, a comparación en su versión del juego, se me hicieron bastante raros, como si de monstruos de anime se tratasen, pero al final se termina acostumbrando. Hablando de cosas que no me gustaron, fue la ausencia de los Deathclocks, que en el juego son una parte importante para la trama, pues estos determinan los días de vida de los personajes, incluso de los secundarios o los NPC cualquiera, y necesitan cumplir ciertas acciones para que el cronómetro aumente y tener más días, de lo contrario cuando se cumpla el límite la persona morirá, más tomando en cuenta que a los personajes les preocupan estos, al ver cuántos días tiene una persona antes de que muera. Puedo entender que se haya eliminado, al ser una adaptación al manga donde estos tenían que estar posicionados al lado de los personajes, sería más complejo de dibujar para ciertas ocasiones, a diferencia del juego, donde estos solo estaban al lado de los sprites en las escenas de diálogo normal. Sobre más cambios comparados con el juego, algunos se relacionan con los eventos de la clase Mail, que ocurren de manera distinta a la del juego normal, pero igual son cambios que no afectan de manera drástica a la historia, y que se sienten bien para añadir más variedad. En resumen, es una buena adaptación dentro del todo, que tiene una experiencia distinta a la del juego. En caso de que no te haya terminado de convencer el gameplay y quieras ver la historia, puedes leerlo, o si terminas de leerlo y te interesa saber sobre los otros finales que trae el juego, y otras diferencias, puedes jugar la versión de DS o la Overclocked, que adiciona un epílogo para complementar 3 de los finales del juego. Personalmente, sigo pensando que lo mejor es experimentar primero el juego, la jugabilidad es entretenida y en ocasiones hay que pensar en cómo hacer las cosas para que no te humillen, y puedes rejugarlo para sacar otro final y arreglar alguna cagada que te hayas mandado en otra partida, y si quieres leer el manga para vivir la historia de otra manera y experimentar un final al que probablemente no hayas accedido. Bueno, por ahora eso es todo, no sabría decir si volveré a subir vídeos de este estilo tan seguido, quizá algún día tenga un tema en mente que de verdad esté interesado como el de este video y quiera tener ánimos, pero solo el tiempo lo dirá. Hasta la próxima.